zona agrícola, y al mismo tiempo tenemos un pintor que reflejó ese mundo absolutamente como nadie. Creo que fue sin duda alguna el primer pintor que visibilizó la condición de la mujer agraria dentro de la pintura canaria. El día 7 de marzo, como todos saben, se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Siempre nos ha parecido que tiene un poco un carácter más urbano, un carácter más industrial. Por eso, el museo, que dentro de sus valores plantea la igualdad, la solidaridad, la cohesión social, el reconocimiento de la memoria, no le quedaba más remedio que impulsar este Día Internacional de la Mujer Rural. Empezamos el año pasado y creemos que hemos abierto, en cierta forma, un hueco que es de obligado cumplimiento seguir manteniendo durante los próximos años. Sí, siempre hemos hablado de la marginalidad que en este mundo ha tenido la mujer. La mujer agraria conoce una doble marginalidad, como mujer y como residente en los núcleos más aislados. Por esa condición, este museo, que dentro de su proyecto museográfico plantea fomentar valores, este valor de género, este valor de la mujer, depositaria de una importantísima memoria que debe ser contenida, que debe ser preservada, y para eso los museos creo que estamos llamados de alguna forma a ser esos almacenes de la memoria. Y no es la primera vez que este museo trabaja esta identidad propia de nuestra tierra. Hemos recogido a través de la obra de Antonio Padrón y la memoria fundamentalmente de las personas mayores que estudian en las residencias escolares para mayores. Hemos empezado también a documentar y a dejar que en esta memoria en el museo no solo quede la obra de Antonio Padrón, sino que también adscrita a ella cree la memoria de todas las mujeres que en cierta forma han permitido el desarrollo y han permitido la supervivencia en toda nuestra comarca. Hoy, para mí, este obligado cumplimiento, volver a hacer un agradecimiento al trabajo y a la colaboración que continuamente sostenemos con las aulas de mayores. Quiero darles las gracias porque ellos nos están ayudando muchísimo, están sirviendo de puente entre el museo y esa memoria. Quiero también agradecer la presencia, la participación, la colaboración de la Concejalía para la Igualdad de Hombres y Mujeres del Ayuntamiento de Garda. Quiero agradecer también la presencia de la concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Garda, señora Valeria. Gracias, bienvenida. Quiero también agradecer de una forma muy especial, porque pienso que vamos a poder abrir una vía de colaboración muy importante, a los compañeros del Servicio de Extensión Agraria, porque ellos también tienen una memoria importantísima que nos hemos propuesto rescatar en común. Y creo que vamos a tener sorpresas en el futuro, porque el compañero Juan Manuel ha tenido la posibilidad de darse cuenta de que hay muchísimo material que mucha gente considera material inútil, que ese material no sirve, y él ha conseguido salvarlo, y ya estamos preparando trabajos y exposiciones sobre precisamente la memoria agraria que está recogida dentro de los servicios de archivo que tiene el Servicio de Extensión Agraria.
Este año también a nosotros se nos ha unido, y me parece que vamos a hacer también una colaboración muy importante, nada más y nada menos que la Consejería del sector primario y la sostenibilidad alimentaria del Cabildo de Gran Canaria, que ha propuesto también llevar a cabo colaboraciones con nosotros para la recuperación de todo nuestro patrimonio agrario, del patrimonio agrícola, porque creo que también no solo la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Museo debe hacer cultura. Creo que también el resto de las consejerías tienen la obligación, tienen el deber de aportar y colaborar en la cultura y también desarrollar la propia cultura que esos sectores, esas consejerías tienen. Quiero, por supuesto, agradecer también a la Fundación Cajamar la colaboración que ha establecido este año con nosotros. Nos parece importante que también la iniciativa privada sea capaz de tomar también y formar parte de colaboraciones para intentar de alguna forma llevar a cabo, entrar en lo que podríamos denominar, por así decirlo, la responsabilidad social corporativa que, digamos, las empresas también tienen con el desarrollo de la cultura, con el desarrollo de la identidad. Solo me queda agradecer, como siempre, a toda la gente del museo que se vuelca en los actos que hacemos aquí, a los medios de comunicación que continuamente colaboran con nosotros, Radio Galda, Informática Digital, Galda al Día, prensa también, que están viendo que es necesario que actividades como esta se desarrollen. Y en ese sentido también quiero hablar de los artistas que vienen a colaborar hoy con nosotros. En primer lugar, yo quiero agradecerle públicamente a Heriberto Cruz el trabajo maravilloso, magnífico que está haciendo en la divulgación de la obra de Antonio Padrón. Se le ocurrió cantarle a 10 cuadros y los niños están empezando incluso a conocer antes las canciones de Heriberto en los colegios que la propia obra de Antonio Padrón, pero les están sirviendo como enganche para que luego vengan a ver en qué se inspiró Heriberto para cantarle a las niñas de las mariposas, a las antiguadoras o a las mujeres secantojaneras. Quiero también agradecer la colaboración, la participación, el apoyo que Manuel Díaz Medina, el tallista, ha elaborado la figura, la imagen con la cual el Museo Antonio Padrón cada año quiere reconocer la labor de una entidad o una persona que haya tenido una especial sensibilidad con el mundo rural. Este año habíamos pensado en búsqueda siempre de esa memoria que doña Marta Díaz recibiese, me acordaba antes, que ella tendría la misma edad que Antonio Padrón y por tanto podría haber sido absolutamente perfecto acordarnos que 95 años tendría Antonio Padrón si viviese, lo mismo que tenía doña Marta, doña Marta Díaz, y esperamos que por muchos años todavía. Ella es un ejemplo magnífico de lo que es recoger la memoria, plantear la memoria y saberla comunicar, como nos lo va a plantear hoy nuestra pregonera, porque esta fiesta sin pregón siempre se quedará a medias. La compañera amiga, compañera Ángela Ramos, escritora, periodista, y que tiene mucha suerte de poder en este momento dedicarse al estudio de la memoria de las mujeres del campo canario. Tienes mucha suerte y tienes un compromiso impresionante, pero cuenta siempre que el museo en lo que pueda, ahí estará contigo, porque estamos en el mismo tren, no nos vamos a bajar ninguno. Nada más que esto, ahora espero que un poco el señor consejero se incorpore y
palabra nuevamente a hablar de Marina para que siga conduciendo el acto, también como sabe ella, al igual que sabe conducir el micrófono de Radio Garda. Gracias. Pues claro, César explica los motivos, ¿verdad?, que nos reúnen en esta celebración, y estaba realizando el agradecimiento a las instituciones y particulares que han colaborado en este acto. Y yo estaba acompañándole diciendo, bueno, no se ha olvidado de nada. Muy bien, César, muchas gracias. Vamos a continuar porque son, ya lo hemos dicho, fundamentales en las economías del mundo, incrementando la productividad agrícola y propiciando así la soberanía alimentaria. Hoy celebramos este Día, el Día Internacional de la Mujer, de las Mujeres Rurales. Mañana se celebra el Día de la Soberanía Alimentaria y el sábado, 17 de octubre, celebramos el Día Mundial de la Erradicación de la Pobreza. Son 3 fechas que vienen unidas y están muy ligadas entre ellas. A continuación vamos a poner un poquito de música, ambientaremos con música esta tarde, y de nuevo es el momento de recibir a Heriberto Cruz con ese disco maravilloso, Canciones al óleo. Cada vez que hablo con Heriberto, él dice que cuando llegó a la Casa Museo Antonio Padrón, él dice que llegó tarde, porque ya era grande. Él reconoce que le ha marcado, que hay un antes y un después de haber entrado a formar parte de esta casa y de esta familia con todo el equipo que forma la Casa Museo Antonio Padrón, Centro de Arte Indigenista. Atención, porque yo me imagino que a lo mejor lo va a explicar de ese disco de 10 canciones con ese título tan bonito, Canciones al óleo. Bueno, pues más o menos estaba clara las canciones por donde iban a ir para conmemorar esta tarde. Una imprescindible, Niña de las Mariposas. Luego había un dilema, lo llevó a ver, con el mercado y las antiguadoras, pero al final ese dilema ha quedado aparcado. Posiblemente esos temas los podemos escuchar después, a lo mejor en el patio de la casa, porque hubo también una petición en su momento que le hizo el propio César Ubierna a este creador, a este autor, a este compositor, y la petición fue, bueno, pues casi crear, confeccionar un tema propio, específico para esta tarde de encuentro. Le hemos preguntado a César cómo se titula, y Las Mujeres de Antonio. Ese es el título de la canción, y vamos a ver qué ha podido hacer este creador, este artista, con esa idea y ese texto de César Ubierna. Vamos a hacerle la palabra a Heriberto, él nos va a explicar un poquito el orden que va a llevar, ¿verdad, Heriberto? Y muchísimas gracias, de verdad. Bienvenido. En realidad, Eulalia siempre lo explica mejor que yo. Simplemente gracias por la invitación. Voy a hacer un tema aquí dentro, después ya afuera, si ustedes lo creen conveniente, pues oyen los demás. Voy a hacer un tema para mí especial, porque fue la primera canción que hice, la primera letra que hice a un cuadro de Antonio Padrón. El cuadro era Niña de las Mariposas, y la canción, bueno, le puse así, Niña de las Mariposas. Y es un cuadro, es una canción, es un motivo que realmente me ha cambiado la vida, y no lo digo por decir, lo digo porque antes de ese cuadro, antes de conocer estas paredes y a este pintor que teníamos aquí en Galda, pero que yo no lo conocía y la mayoría de mis amigos tampoco lo conocían. Sí conocemos todos los bares de la zona, pero los museos parece que no se le daba la importancia que realmente tienen. Me he dado cuenta de la importancia de los museos, me he dado cuenta de la importancia que tienen los artistas, y me he dado cuenta de la importancia que tienen las personas como César, que por encima de todo lo que intenta es que el arte genere arte, y que arte genere arte, y genere arte. No hay otro misterio ni otra razón. Con el permiso de ustedes voy a hacer Niña de las Mariposas, y después voy a hacer ese tema que dijo Gladia. Pues mañana a primera hora tienen que estar aquí ya para saber qué puedo.
Niña de ojos vacíos, oscura mirada heredada, que vuelve el placer hastío. Cuéntame tu secreto, niña de gesto cruel, mano que toca nada, tu sonrisa, ¿dónde fue? Cuéntame tu secreto, niña de cabello que tienes en tu pecho. Cuéntame tu secreto, piel de pergamino, darte la oportunidad quiero de que cambies tu destino. Cuéntame tu secreto, cuéntame tu secreto, cuéntame tu secreto, cuéntame tu secreto, cuéntame tu secreto. Suéltate la melena que arrancar tengo ganas de tu alma esa pena. Cuéntame tu secreto, niña de las mariposas, arráncate esa espina que para ti traigo rosas. Cuéntame tu secreto, cuéntame tu secreto, cuéntame tu secreto, cuéntame tu secreto. Cuéntamelo, 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 La mujer de Padrón. No he tenido mucho tiempo para hacer la canción, pero esta letra era para este día y tenía que hacerlo este día. Yo soy de los que pienso que en esta vida solo hay un tiro y me arriesgo a ello. Letra de César Ubierna y la música de un servidor. Guárdame del pincel, santiguador de la tela, que en caballete ancestral fuiste el pintor de la tierra, cuando la tierra era madre, desde la cumbre a la arena, que a veces era piedad, aguadoras y tenderas, alfareras o infecundas, arimaguadas en cuevas, echadoras del destino, tu romera de mi fiesta.
que un artista soñara los colores de una tierra. Gran Canaria se llamaba cuando la tierra era madre, desde la espuma la lava, niñas con mariposas y mujer empañolada, santiguadora y que será alfarera de mi tierra y lamberas del destino, maternidad entre rosas. Bueno, nací en el campo hace ya algunos años. El pregón no va a ser muy largo, así que no se asusten. Crecí rodeada de mujeres más mayores que yo. Cada día en las sobremesas se narraban historias y experiencias de personajes que me rodeaban o que ya habían desaparecido. Y poco a poco me fue interesando la vida tanto de las mujeres como la de los hombres del campo. Era una vida muy dura, con un trabajo que iba de sol a sol para los hombres y hasta más allá de la medianoche para las mujeres. El trabajo y la vida de la mujer rural es un tema que me ha interesado desde siempre. No en vano, cuando empecé a colaborar como periodista, mi primer artículo de periódico estaba dedicado a ella, El trabajo sin fin de la mujer rural, publicado el 13 de marzo de 1990. Hace mucho ya de esa fecha, pero entonces no había un día
ahora sí, aunque haya sido un reconocimiento que se le haya concedido hace poco. En todo el mundo, y con muy pocas excepciones, las mujeres rurales están en peores condiciones que los hombres, que las mujeres y hombres urbanos. Desde siempre nuestras mujeres rurales dedican más tiempo que los hombres y mujeres de las zonas urbanas a las tareas relacionadas con conseguir lo necesario para su vida y para mantener su hogar. Hace apenas 50 años, las mujeres de nuestros campos tenían que ir a buscar agua a los barrancos o a las minas, o tenían que ir a buscar leña para cocinar. Además de eso, tenían que dedicarse al cuidado de los hijos y a las personas enfermas y a la elaboración de alimentos. En la posguerra también la veíamos acarreando estiércol desde las zonas altas de las fincas a las tierras de los terratenientes de la costa, o leña para los hogares de los que vivían en los pueblos o pequeñas ciudades. También venían con sus lecheras llenas de leche. Luego regresaban con los alimentos que podían encontrar en las tiendas y que no se conseguían en la tierra, como el aceite, el azúcar, el café, o las telas para luego confeccionar los pocos vestidos que se podían permitir. Hoy en día eso sigue ocurriendo en gran parte del mundo, como en nuestra vecina África, donde las mujeres dedican más del doble del tiempo que los hombres a la recolección de leña y agua cada semana, mientras que en Malawi, por ejemplo, dedican más de 8 veces más que los hombres a esas mismas tareas. Eso ocurre también con las niñas de los campos, que dedican más de 3 veces el tiempo que los niños a la recolección de leña y agua, y así sigue siendo en los países pobres, y así fue también en nuestros campos hace poco. La mujer de nuestros campos vive y trabaja en condiciones difíciles. Sin embargo, su labor es apenas valorada por quienes la rodean. Al nacer en un medio tan duro como el rural, la mujer ha tenido que adaptarse, como el hombre, a las inclemencias del tiempo y ha buscado en la tierra la propia supervivencia y la de los suyos. Si nos damos un paseo por las zonas rurales de nuestras islas, no es difícil encontrar a las mujeres segando hierba para los animales o atendiendo la labor de las tierras. Acostumbradas desde niñas a estas tareas, las mujeres han aprendido a combinar su labor en los canteros con el del propio hogar. Amanece el día y ellas también amanecen rodeadas de cacharros para el ordeño del ganado. Su actividad se duplica con respecto a la del hombre, pero siguen infravalorando su labor. Yo trabajo igual que un hombre. En el campo y con los animales trabajo igual que él. Ahora mismo trabajo sin poder porque estoy enferma, pero antes trabajaba 10 veces más que ahora y en trabajos más brutos. Eso me decía hace más de 20 años doña Amparo, natural de La Palma, una mujer entregada al trabajo desde jovencita. Cuando yo me crié, me decía, no había mujer que trabajara en otro sitio sino en el campo. Ella, desde que tuvo uso de razón, trabajaba para ayudar al hombre en su faena. Nada más llegar de la escuela, acudía a las tierras para sachar papas o apañarlas, plantar millo, cuidar las cabras, etc. Cuando terminé mi carrera de periodismo, como dije antes, el primer artículo de periódico que escribí fue dedicado a la mujer rural. Y se publicó justo la víspera del Día de la Mujer Trabajadora. Entrevisté a muchas mujeres de diferentes islas para que me dieran su testimonio. Así hablé con doña Anselma, en el noroeste de Gran Canaria, que me hablaba de lo enferma que estaba por los trabajos que había pasado en la vida. Yo llevo años padeciendo de la columna y creo que sé de trabajar. El trabajo del campo, lo que hiciera un hombre, lo hacía yo, me decía ella. Segaba con la guadaña, cargaba carretadas de hierba, limpiaba el alpendre de las vacas y se quejaba de que antes ayudaba más porque tenía salud y podía hacerlo. Las mujeres que trabajan en un medio tan duro como es el rural acaban, tras años y años de realizar tareas difíciles, enfermas de sus articulaciones. Doña Carmita, en las inmediaciones de la laguna, me contaba que el trabajo de campo y el de los animales está peor que otros trabajos, está más marginado. Ella, enferma también de artrosis en la columna y en las manos, seguía trabajando en la tierra porque no tenía otro medio de vida y porque si se daba por inútil, le pagaban mucho menos que si esperaba tener 65 años para cobrar la jubilación. Así que seguía trabajando a pesar de su edad. Si mi marido trabaja 15 horas al día, yo trabajo otro tanto o más. Le robo horas al sueño para hacer los trajines de la casa porque por el día hay que atender las tierras. A veces su cansancio era tal que se acostaba a descansar unos minutos para seguir trabajando. Ellas,
Las vacas, me decía, no descansan nunca, ni mi marido ni yo tampoco. Ni siquiera el domingo es día de descanso para la mujer rural. El domingo es igual que el lunes para quien tenga animales. Estás amarrada igual. Y lo malo es que ni siquiera entre semana hay lugar para otras cosas. Y cambiar de actividad se hace difícil en los campos. No tengo tiempo de ir al médico, me decía Carmita. Si voy robándole tiempo a la lidia cotidiana. Pero tampoco es posible encontrar sustitutos de esas faenas. No podemos pagar un peón porque entonces no nos alcanza para comer. Esa es la realidad. Y en eso coinciden las mujeres de las distintas islas. Doña Amparo también me comentaba lo difícil que era su situación y la de los suyos. Dice, si no fuera por el fisco de queso que yo hago, tendría que vender los animales y buscar otra cosa de que vivir porque no me alcanza. A las centrales lecheras no les gusta que no vendamos la leche y que nos la quedemos para hacer el queso. El bajo precio que pagan las centrales provoca que las mujeres fueran a vender la leche personalmente por las casas, logrando así precios más asequibles. Si la central pagara otros precios, nadie iría a vender por ahí, me decía doña Amparo. En muchas de las islas la mujer ayuda en el cultivo de la platanera, desflora, riega, corta la carepa para envenenar después. He visto a muchas mujeres con la máquina al hombro sulfatando papas y también plátanos. El hombre hace los canteros y realiza las faenas más difíciles y las mujeres plantan las hortalizas. Todo esto es trabajo de mujeres en el campo. Ellas apenas se quejan de su situación, de estar amarradas a una tarea que no acaba nunca. Estoy todo el día sin parar, me comentaba doña Amparo. Cuando llega la noche no sé si las piernas son mías o de quién son. Pero ellas tampoco conocen una manera de cambiar su forma de vida. Seguimos con este trabajo porque no hay otro y una no es joven para emprender otra cosa. Solo algunas sostienen que vivir siendo mujer no es algo tan sencillo y que igual son ellos quienes lo tienen más fácil. Esta vida es una historia tan grande, se quejaba Carmita. ¿Cuántas veces digo yo no haber salido macho? En la isla de Gran Canaria, y concretamente en esta comarca, ya quedan muy pocas mujeres mayores en el campo trabajando. Y las mujeres más jóvenes y las últimas generaciones han querido tener unos estudios para no estar esclavizadas al ritmo de la tierra. Como consecuencia de ello, han abandonado la vida rural por la vida urbana. Pero no debemos olvidar nuestras raíces. Es cierto que los intermediarios han hecho mucho daño, vendiendo los pesos que las mujeres hacían mucho más caro que a lo que se las compraban a ellas, impidiendo de ese modo que las familias pudieran progresar. Pero hoy en día se puede innovar y poner tecnologías nuevas que hagan esas tareas mucho más fáciles. Es una pena que se abandonen nuestros campos por falta de iniciativas, de apoyo por parte de nuestras autoridades. Un campo abandonado es mucho más triste. Hay muchos investigadores y profesores de la universidad que reivindican un rescate y un apoyo a las familias campesinas. Los campos arados y cultivados crean un paisaje totalmente diferente al campo lleno de zarza y maleza que invade las hasta hace poco tierras de cultivo. Y ese turista que llega a la isla también disfruta de ese paisaje arreglado por nuestros campesinos y campesinas. Por eso ya va llegando la hora de reivindicar el equilibrio. Los millones de turistas que visitan la isla podrían, con una pequeña tasa, por ejemplo, ayudar a la sostenibilidad de la misma. Y esos recursos bien administrados podrían llegar también a esas familias rurales que viven en la marginalidad de las instituciones, puesto que sin ellas no sería posible muchos de los manjares característicos que nos llevamos a la boca cada día. Esos exquisitos quesos, entre los que está el queso de flor de nuestra comarca, muy valorado incluso a nivel internacional, las papas en todas sus variedades, las hortalizas, las frutas, los vinos, las cerámicas, las cestas, etc. En el País Vasco se ha presentado hace poco un estatuto de las mujeres agricultoras que reivindica un reconocimiento de la mujer rural. El estatuto responde a la necesidad de afrontar la discriminación que sufren las mujeres en el sector agrario, sobre todo en lo que se refiere a su reconocimiento profesional y su estimación social. La proporción de mujeres titulares de explotaciones no se corresponde con el trabajo real que realizan en ellas, ya que a menudo se trata de trabajos invisibilizados. Están reivindicando el reconocimiento y ayuda a la mujer rural, un reconocimiento profesional, pues no hay horario. Ellas ayudan al hombre en las labores del ganado, a la huerta, a la crianza de los hijos. Es hora ya de pensar en ellas y de sacarlas de esa invisibilidad para que nuestros campos sigan llenos de mujeres orgullosas de su trabajo y de su labor, imprescindibles para seguir con esa cultura rural que está a punto de desaparecer. Ellas, nuestras mujeres rurales,
día tras día, se levantan con la seguridad de que nada nuevo y distinto van a encontrar en la jornada que empieza, calladas, guardando el coraje a pesar de no estar conformes con la realidad que les ha tocado vivir, ni siquiera se enterarán de que existe un día de la mujer rural. Ellas simplemente seguirán trabajando. Como un tiempo, ¿verdad?, para asimilar todo lo que ha contado Ángela Ramos, bueno, que también pinta. Ella pinta con las palabras y ha dibujado un retrato perfectamente definido de la mujer rural. Yo estoy convencida que entre el público ese retrato que has dibujado lo reconoce muchísimas mujeres y hombres que están aquí sentados, sin lugar a dudas. Yo estoy convencida. De hecho, ella me dice que doña Selma, que me ha citado ella, es la madre de ella, que todavía vive. Aquí está Carmela, la del pan del papa, la de Bascamao, tiene esos apodos, ¿verdad? Una mujer generosa donde las haya, que desde que supo que existía esta celebración y esta conmemoración no dudó en preguntar dónde y a qué hora, que ya no quería faltar. Ya ha llegado el tiempo y se ha sentado en segunda fila. Muy bien. Ángela, ¿cuántos recuerdos, cuántas cosas? Las vacas no descansan, decía una de las señoras, las vacas no descansan si no conocen un domingo, mucho menos unas vacaciones. Entiendo, y seguro, yo recuerdo, porque eso ha sucedido en nuestro medio, de mujeres que estaban faenando en el campo, en el surco, preñadas y decían, un momento que ahora vengo, y se iban a parir. Yo creo que has hablado en definitiva de la fortaleza impresionante que tienen estas mujeres, sin lugar a dudas. Me ha encantado. Yo quiero transmitírtelo, yo espero y confío de parte también del público aquí presente. Lo que vamos a hacer ahora es ver un vídeo de Mantas Canarias, un documental etnográfico de Francisco Rivero, Paco Rivero. Son las tías del fotógrafo en el Barranco del Pinar. Ellas narran el proceso de realización de una manta canaria desde el escaldado de la lana, el hilado, su paso por el telar, hasta la confección de estas. Bueno, también entre el público, antes vi a una señora que se dedica a estas labores y cuando son las fiestas, por ejemplo, de la lana caidero, realiza demostraciones en este sentido. Así que vamos a pasar a ver ese vídeo, ¿les parece? Mantas Canarias. Realización Francisco Rivero. Música José Manuel Vega Pérez. Grupo de cine Luján Pérez. Vamos a observar una de las costumbres más típicas que existen en las Islas Canarias, la confección de las mantas típicas de esta vez. Para ello nos hemos trasladado hasta el Barranco del Pinar de Santa María de Guía. En este lugar, unas hermanas se dedican a estos menesteres. Allí, día a día, llegan numerosas personas para que les sean confeccionadas estas mantas típicas de Estamella, también tejidos típicos y, como no, la también trapera canaria. Buenos días. Oye, yo venía aquí de la aquí. ¿Qué pasa? Lo que yo le hago una taza de café, se asienta. ¿Qué quería usted que le hiciera? Dos manos, una trapera y una jabón. Y me da la gana. De lo que tú me da la gana. Lo haremos. De hecho, para preparar una taza de café después un ratito. Vamos a hacer una taza de café. Y acá. Este va a traer una buena para que usted la pida.
La artesana muestra al cliente los diferentes tipos de tejidos que se confeccionan en este lugar. Datan de cientos de años y son variadísimos. Se pueden apreciar muy bien cómo se puede confeccionar con la lana de nuestros campos estos maravillosos tejidos canarios 100%. Parece que es buena gana. Bueno, está más también. Pero bueno, yo quiero traerte de pagaré y pagaré. No para la pelea, yo siempre me la pido de la buena. Las medianías del noroeste son ricas en costumbres. Si las enumeramos, son bastantes las que aún se conservan a través de las generaciones, heredadas de padres a hijos. Así tenemos la cerámica en la olla de minera de Galda, los cestos de mimbres y cañas en verdejo de guía, el queso de flor de guía, los calados de agaete, las alfombras de estera confeccionadas con hojas de palma en el barranco hondo de Galda, y las mantas y tejidos de estameña y traperas del barranco del Pinar de guía. Por amor, y a tu cena y encantador de belleza. No partes que no se apartan de mi bello, de mi bello, la primera. Encantador de belleza. Gracias.
Aquí tenemos ya una de las mantas que se sacan de esta lana que se ha extraído de las ovejas. Pero solamente hay este tejido, de esta forma así. Hay varios tejidos. ¿Cómo cuántos? Hay de figuilla, de corcha, hay de muchos tejidos. Eso se puede hacer con tejido. De diferentes colores y de diferentes formas. Y me comentaba la anécdota de que una vez pasó un avión que pasaba de San Juan a Corpus y salían todas con los copos de lana afuera a mirar qué es lo que ocurría, ¿no? Que ella se imaginaba al piloto desde arriba viendo a esas mujeres con esas cosas blancas en la mano, ¿no? Que se podía quedar asombrado, ¿no? Bueno, ahora pasamos al homenaje a Marta. Es una pena que no esté aquí hoy, está un poquito malita, está bien, pero los médicos han querido que siga un poco más en el hospital para que se recupere mejor y eso ha impedido que esté ahí con nosotros, ¿no? Quería empezar nombrando a Antonio Padrón también, porque antes no dije nada de él, y Antonio Padrón supo reflejar muy bien la vida de las mujeres rurales, especialmente las que trabajaban en los tomateros, de las que también me ha hablado Marta, ¿no? Porque mucha gente del campo, como arriba no tenía muchos recursos, se venían a vivir a las zonas de Sardina y demás, porque aquí conseguían algo de dinero, o por lo menos podían plantar hortalizas en medio de los tomateros, porque no le pagaban ningún sueldo, los dejaban vivir en unas cuarterías y lo que conseguían era lo que plantaban ellas en medio de los tomateros. Entonces, ya sabemos que Antonio Padrón era pintor del campo canario y que el paisaje de aquella época era muy distinto al de hoy, condicionado también por esas actividades agrarias, ¿no? Su pasión por las mujeres rurales es la misma que me mueve a mí también a rescatar esas historias de las mujeres, y por ello ha llegado a mí esta mujer maravillosa, Marta. Ahí está, cuando era joven, tenía pocas fotografías de cuando era joven, porque en aquella época también era muy caro sacarse una foto, estaban los fotógrafos lejos. Y casualmente ella se llama Marta Díaz Díaz, como mi madre, ya fallecida hace algunos años. Y a ella me la presentó otra mujer rural, mi tía Carmelita, que vivía en la villa de Pineda, y me la presentó hace más de 15 años. Desde entonces se ha creado entre nosotras un vínculo muy especial, y estar al lado de Marta es como realizar un viaje en el tiempo. Lleva ya unos cuantos años en la residencia de Barrial, y yo tengo una cita casi inamovible con ella todos los viernes, y cada vez que entro en su habitación, donde sé que nos vamos a pasar por lo menos 2 horas y media charlando, se genera en mí una sensación muy especial. Yo siento que Marta le da vida a cientos de personajes que tiene en su cabeza y a través de ella vuelven a nacer y a realizar su vida. Ella es la que me ha hablado de cientos de mujeres rurales, con sus duras vidas, con experiencias que pueden estremecer hasta el más insensible. Muchas de esas mujeres ya no viven y muchas murieron prematuramente en los partos, por ejemplo. Hace poco me dijo Juan Suárez, un apicultor también de la comarca, que ahora vive en Sardina, ella también está mayorcito, que antes quedar embarazada era ponerte en peligro de muerte. Los hombres se arriesgaban a quedarse viudos a cambio de tener un hijo, y tanto ellos como ellas lo sabían, y muchas mujeres morían en esas circunstancias. Marta recuerda muchas de esas historias dramáticas, como la de las mujeres que se quedaban solas para siempre porque sus maridos se iban a Cuba y no regresaban más. Son las conocidas como viudas blancas, mujeres que no podían rehacer sus vidas porque no se sabía si sus maridos vivían o no vivían. Aunque de todos modos en aquella época, en el pasado siglo XX, si una mujer enviudaba posiblemente ya no se volviera a casar nunca más. Y si se casaba, que en Madrid se casaban los viudos, se casaban de madrugada, a las 5 de la mañana, iban cuando nadie los veía a casarse.
Marta, como en su casa había muchos niños, la llevaron a vivir pequeñita a casa de una tía soltera, cuyo novio había muerto en la guerra de Filipinas. Ella decía que la tía decía que el hombre que debía ser para ella ya había muerto y que no se casaría nunca más, y así fue. Marta, una niña muy curiosa, creció en compañía de su tía y de otras tías que vivían en cuevas cercanas, porque en esos campos la mayoría de la gente vivía en cuevas, un tipo de hábitat que no se ha valorado lo suficiente, que permite una temperatura muy natural a lo largo de todo el año. Gracias a esas cuevas, muchas mujeres y hombres rurales tuvieron una vida bastante digna y no sufrieron las penurias de muchos de los que vivían malamente en las ciudades, hacinados muchas veces en chabolas. La forma de vida de esas mujeres era muy distinta a la de hoy en día. Realizaban las tareas agrícolas si tenían tierras, o iban a ayudar a las vecinas a cambio de algo de suero para poder cenar y desayunar. Gracias a esos trueques sobrevivieron muchas familias en el campo en la época de la guerra y la posguerra. Marta recuerda muy bien todo eso. Había mujeres que se pasaban días enteros ayudando a las vecinas a cambio de llevarse un poco de suero a casa o unos cuantos kilos de millo o de papas. Eran asalariadas sin sueldo. También hacían eso los conocidos arrimantes, hombres con un pequeño rebaño de ovejas a las que dejaban comer por caminos o límites de otras fincas a cambio de que ayudaran a los dueños de esos cortijos en las tareas ganaderas o agrícolas. Todo esto que cuento, muy por encima, se lo debo a mis diálogos con las mujeres y hombres mayores, algunos de los cuales aún viven y están por las calles de Gandar y de Guía, porque muchos han venido a la costa porque hace mejor tiempo en el invierno. Pero sobre todo se lo debo a Marta, esa gran narradora oral que hoy no está con nosotros porque a sus 95 años tiene algunos achaques de salud y coincidió uno de ellos esta semana y, como dije antes, está ingresado unos días en la clínica. Más de una vez, hablando con ella, sentí que se le debía hacer un homenaje y siento que no esté aquí hoy para que lo viva y lo sienta. Pero por otro lado me siento orgullosa de hacerle un homenaje cuando todavía está viva, porque por lo menos sabe que se está hablando de ella y que se le va a reconocer su labor. Marta creció junto a su tía y un día se enamoró del que luego sería su marido, Santiago Betancor, ya fallecido. Juntos, en un momento dado, decidieron ponerse al frente de un molino que había construido Juan Díaz, su hermano, años antes. Al frente de ese molino estuvieron algunos años y por ese molino pasaron hombres y mujeres a llevar su millo tostado para hacer gofio, alimentos sin que nuestros campesinos no hubieran sobrevivido. Marta recuerda a cientos de mujeres que se acercaban con sacos de bastantes kilos de millo a la cabeza a molerlo a su molino o a tostarlo antes de molerlo en un tostador que yo ofrecía a quien quisiera. Muchas de las que iban eran niñas. Eran otros tiempos, como ella recuerda, con los barrancos repletos de agua, gracias a la cual funcionaba el molino, tanto el de Tegueste como el de La Laja o el de Las Rosas, entre otros. El mismo barranco permitía que funcionaran los tres. Pero luego llegaron los pozos y un día, de la noche a la mañana, el barranco dejó de correr y quedó todo seco. Se murieron las calabazas bobas que crecían en los barrancos, los juncos, y se dejó de oír el ruido característico del barranco siempre lleno de agua invierno y verano. Toda la vida que había a su alrededor murió. Aquel fue el principio del fin. Marta lo recuerda de una manera muy triste. Marta también en ese momento dejó su molino y se fue a servir a casa de José Molina, junto a su marido, cosa que también hacían muchas mujeres del campo, es decir, venir a trabajar a casa de los ricos del pueblo. Pero eso no le impidió estar en contacto con sus conocidos en Tegueste, en Bajamao, Montaña Alta, porque hay que decirlo, a sus 95 años, casi ya 96, Marta conoce a muchísima gente del Caideros, Tegueste, Bajamao, Montaña Alta, Tres Cruces, la mayoría de ellas ya desaparecidas. Tiene árboles genealógicos infinitos en su cabeza. Y eso que no sabe ni leer ni escribir. No recuerda incluso el año en que nació, ni el día. ¿Para qué?, le dice ella. No le ha hecho falta. No lo ha necesitado para llevar la vida que ha llevado, una vida intensa, con momentos de sufrimientos, sobre todo en la época de la guerra, donde ella creyó que su hermano había fallecido en la contienda y lo imaginaba en el fondo del río Ebro, lleno de moho, como los higos que ella veía en el barranco. En aquella época era todavía una niña y ella cogió una depresión pensando en su hermano. Pero luego regresó el vivo, afortunadamente. También ha vivido momentos maravillosos rodeada de todas esas mujeres que la arroparon y a las que ella, con su curiosidad, fue haciéndoles preguntas que ahora han llegado hasta mí. Tú siempre preguntando, le decía la tía. Gracias a esas preguntas ha llegado a nuestros días todo su legado, que algún día saldrá a la luz.
Yo tengo como 2000 páginas escritas de lo que ella me ha contado y tengo no sé cuántas horas de grabación de todos esos días que voy a verla. Y de hecho pensaba que hay como relatos de mujeres que se titularan Los viernes con Marta o algo así, ¿no? Y decía eso, que gracias a esas preguntas ha llegado a nuestros días todo su legado, que algún día saldrá a la luz. No hay nada como la curiosidad para despertar al espíritu. Es el origen de todo, decían los filósofos en su momento. Y yo hoy quiero agradecerle públicamente el tiempo compartido y el afecto que se ha creado entre nosotras, y a pesar de que últimamente anda algo delicada de salud, que sepa que he aprendido de ella lo que es la fortaleza de una mujer, a la que saber leer y escribir no le ha sido necesario para comprender que hay que tener serenidad y aceptación de todo lo que la vida nos va ofreciendo en cada momento. Su sabiduría y su manera de llevar la vida han sido para mí todo un ejemplo. Por eso creo que es el mensaje. Sin duda este homenaje que se le brinda esta tarde a Marta Díaz. Enhorabuena por la labor que estás realizando con todas estas mujeres. Me asombra esas 1000 páginas, esas grabaciones que tienes. Es una labor impagable, Ángela. Muchas gracias, de verdad. Yo estaba pensando cuando te escuchaba, porque tengo entendido que doña Marta Díaz tiene una memoria admirable. Y eso de que no se acuerda cuando nació me suena un poco a coquetería. Pero en fin, porque no está aquí, porque si no, no se escapa de la pregunta. Bueno, esta mujer procede de Bascamao, como ha dicho Ángela, pago de Santa María de Guía, nonagenaria, tiene 95 años, como decimos, con una memoria prodigiosa, y a pesar de no saber leer y escribir, guarda en su mente el recuerdo de todas esas historias que está compartiendo ahora mismo con Ángela Ramos, de mujeres y hombres de las zonas altas de Guía y de Galdar. Sin lugar a dudas nos encontramos ante una de las pocas fuentes que quedan que nos pueden narrar historias acerca de las miserias y las penurias de la mujer rural, no solo de los altos de Guía y Galdar, sino de las zonas de la costa de Galdar y Sardina. Y si Antonio Padrón reflejó en imágenes, ella convivió con ellas y supo de sus vidas también en primera persona, ha sido testigo en primera persona. Marta es, de hecho, la primera mujer, ¿verdad? Porque esta celebración, la Casa Museo Antonio Padrón, Centro de Arte Indigenista, la viene celebrando con mucha emoción, con mucho cariño desde el año pasado, pero es cierto que es la primera mujer a la que el museo le hace un reconocimiento por su trayectoria vital en el campo. Y sucede que ayer, bueno, pues se sintió indispuesta, no se sentía bien, rápidamente se la llevó a urgencias al Hospital Dr. Negrín, y de allí decidieron, porque claro, una reliquia hay que mimarla mucho, cuidarla mucho, no le dieron gravedad afortunadamente, está bien, fuera de peligro, pero sí es verdad que la quiere tener bajo observación un par de días, y entonces se encuentra en la clínica Cajal. Quien ha venido en su representación es, porque ya tiene edad, nonagenaria, 95 años, de tener un resobrino. Entonces ha venido un resobrino, hijo de una sobrina, de la sobrina Lucía. Él se llama Marcos González Díaz, a quien le voy a pedir por favor que se acerque, porque él va a ser el encargado de entregarle el detalle que la Casa Museo Antonio Padrón tiene precisamente para Marta Díaz. También voy a pedir la presencia del consejero de Cultura, Patrimonio y Museos, Carlos Ruiz Moreno, porque él va a ser el encargado de entregar, van a verlo, es preciosa, una talla en madera inspirada en la molinera, claro, de Antonio Padrón, y que ha sido confeccionada por el tallista Manuel Díaz. Yo estoy impactada porque no se trata de un detalle pequeño, un detalle de una dimensión importante, y es precioso. Y le preguntaba hace unos minutos al tallista Manuel Díaz que qué tiempo le ha llevado a elaborar este detalle, y él, que no se pone importancia ninguna, dice nada, un par de semanas. Van a ver lo bella que es. Marcos, por favor, si eres tan amable, muchas gracias, nos podemos quedar tranquilos. Él me decía, tranquilidad, puedes decirlo, la familia no tiene inconveniente, ella se encuentra en la vida, pero está muy bien. Carlos, y voy a acercarle, bueno, Carlos se acerca, que la tiene ahí. Yo creo que podemos quitar el plástico, que es lo más bonito para la fotografía, porque van a ver qué belleza tiene esta talla en madera inspirada en la molinera de Antonio Padrón y confeccionada por el tallista Manuel Díaz. Fíjense.
Padrón Centro de Arte Indigenista a doña Marta Díaz por su labor de recopilación de historias del campo canario y su gran capacidad para transmitirlas. Día Internacional de la Mujer Rural, 15 de octubre de 2015. Había sido invitada para venir a la Casa Museo y la mujer estaba como mortificada, claro que qué más quisiera ella que estar aquí no abajo, y entonces, bueno, tenía un poco esa pena, ¿no? Esa magua. Marcos, si usted quiere dirigir unas palabras. Yo no sé si voy a saber hablar por esto, nada, mi día ayer se sentía mal, que dice, coño, me lo van a hacer, y yo no puedo ir, pero es que no es porque usted lo quiera, sino porque las circunstancias no lo permiten. Nada, yo decirle a todos que muchas gracias por este detalle, que es cosa de Ángela y de esta gente, yo ni lo sabía, y es decir, que muchas gracias. González Díaz y que se lleve ese cariñoso aplauso del público y todo nuestro cariño para la pronta mejoría de Marta Díaz Díaz. Usted dígale que bueno, que aquí nos acordamos mucho de ella y que le deseamos lo mejor. A ver si por lo menos viene para el año que viene como invitada también, sería estupendo. Bueno, el acto en un ratito va a continuar fuera, en el patio del museo. Hay un pequeño brindis de acogida, creo que también vamos a seguir con algo de música, pero ahora para cerrarlo oficialmente aquí en este punto, en esta primera parte que se ha hecho en este interior, pues vamos a escuchar las palabras del consejero de Cultura, Patrimonio y Museos, Carlos Ruiz Moreno, valdense. Vamos a ceder la palabra y con él cerramos oficialmente este acto. Muchísimas gracias por venir. Muy buenas tardes a todos y a todas. Qué mejor sitio para celebrar otra vez el Día de la Mujer Rural que esta Casa Museo Antonio Padrón, Centro de Arte Indigenista, donde aunamos esa puesta en valor que hizo de nuestro campo, de nuestras tradiciones, el pintor, con esa corriente artística que es la que se sustenta en nuestras tradiciones, ¿no? Y fundamentalmente en nuestro campo. Primero, disculpar al consejero de Soberanía Alimentaria y sector primario, Miguel Hidalgo, que estábamos juntos en una reunión y yo me salí para llegar tarde también aquí, pero él se tuvo que quedar bastante desconsolado porque él es un apasionado de este museo y se conjuga eso con su labor como consejero del sector primario. Bueno, que decir, felicitar a la pregonera porque yo creo que nos ha hecho con todos esos testimonios recordar a muchos de nosotros, por lo menos a mí, los testimonios de mi madre y de mi abuela, ¿no? Mi abuela era de esas de la que cada rato decía, ¿por qué? Dice una palabrota, pero no viene a canto, no nací macho, porque según ella eso fue lo que le impidió estudiar, lo que le impidió hacer un montón de cosas y se tuvo que quedar en el campo y criando los que iban naciendo detrás, ¿no? Que parece que era porque en esa época les venía encomendado y aceptaban con resignación. Y bueno, escuchando tu pregón y esos testimonios de mujeres, son los mismos en todas las islas del archipiélago, ¿no? Esa mujer del campo dedicada a todo y más, ¿no? Todo el día en la tierra, con el ganado y después con su casa. Y aquí tenemos a Carmela, que decir que yo la vi allí pelando papas para hacer pan de papas, trabajando a las horas cuando estaba en el bar, en la panadería, en las tierras, con las papas plantadas. Es un modelo de vida que yo creo que hoy solo pervive en las zonas rurales de las islas, pero que hasta no hace mucho fue también el de esta parte del municipio. Y que Paco Rivero también, él siempre con esa visión que tenía, supo recoger en su momento también las tradiciones, una tradición de nuestras medianías muy prácticamente perdidas, prácticamente ya de los telares que quedan en las zonas altas de nuestro municipio,
quedan muy pocos, ¿no? De trabajando quedan muy pocos. Yo tengo trabajos de algunos, pero cada vez es más difícil que la gente se siga dedicando a esto, ¿no? Y bueno, ¿qué decir? Que felicidades a César y al equipo del museo, porque son los que se empeñan en hacer esto, en seguir adelante. Y gracias a ellos seguir manteniendo una imagen que a nuestros hijos y hijas les parecerá poco más o menos de ciencia ficción y de hace 2 siglos, pero que es la realidad antes de ayer en nuestra tierra, ¿no? Y bueno, felicitar a César también, porque no lo sabíamos, no había dicho nada para tenernos preparados de su labor de compositor, que Heriberto también le ha puesto música, y felicitar porque siempre nos sorprende. Yo siempre que veo algo digo que es lo más, pero siempre nos sorprende Manolo Díaz con sus obras, y una auténtica maravilla cómo él es capaz de plasmar esa obra de Antonio Padrón en forma de escultura, de darle esas 3 dimensiones, que es lo que hace a las mil maravillas, ¿no? Y bueno, simplemente agradecer también por la presencia de José Manuel de Extensión Agraria, la colaboración de la AMAR, la presencia de Valeria Guerra, de nuestro ayuntamiento, y de toda esta gran familia de